Mi esposo, Julián, había muerto hacía apenas unas horas cuando sentí que mi vida entera se derrumbaba. Salí del velorio con los ojos hinchados, todavía con el olor del incienso pegado a la ropa y la garganta seca de tanto llorar. Me costaba caminar, los pies se me hundían en el suelo como si llevara cadenas invisibles. Durante más de 40 años había compartido mi vida con él, y ahora volvía a casa con un silencio que me helaba la piel. El chofer nos dejó en la entrada. Mi hijo Rodrigo entró primero con su esposa Mariana, mi nuera. Ella caminaba con el paso firme, como si nada hubiera pasado, como si no volviéramos del funeral de su propio suegro. Yo apenas podía sostenerme, arrastrando mi bolso y un rosario que apretaba en la mano. Cuando abrí la puerta de mi propia casa, lo que vi me golpeó más fuerte que cualquier pérdida. Mis maletas estaban en el recibidor. No eran pocas. Una maleta grande, otra mediana, y 2 cajas que Mariana había sacado de mi cuarto. Ella estaba parada a un lado, con los brazos cruzados y una sonrisa seca, casi satisfecha. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. «Ah, ya llegó», dijo con tono burlón. «Todo está listo para usted». Me quedé mirando las maletas sin entender. Apenas podía procesar lo que estaba pasando. Había pasado la mañana entera despidiéndome de Julián, y ahora mi nuera estaba sacando mis cosas de la habitación que compartí con él por décadas. «¿Qué significa esto, Mariana?», pregunté con la voz quebrada. Rodrigo evitó mi mirada. Fingía revisar su celular, como si no tuviera nada que ver con lo que ocurría. «Significa que ya es hora de que se acomode en otro lugar», respondió ella levantando la barbilla. «Esta casa es demasiado grande para usted sola. Rodrigo y yo necesitamos el espacio. Usted puede quedarse en el garaje». Me temblaron las piernas. El garaje. Lo dijo como si fuera lo más natural del mundo. Como si una mujer que acababa de enterrar a su marido no mereciera ni siquiera una cama propia. «Mariana, por favor», alcancé a decir. «Acabo de perder a Julián. Solo quiero descansar». Ella soltó una risa corta, sin pizca de compasión. «¿Descansar?», repitió. «Llevamos semanas haciéndonos cargo de todo. ¿Sabe cuánto cuesta mantener esta casa? Usted ya no trabaja, no aporta nada. Lo justo es que entienda su lugar». Me quedé en silencio. Rodrigo, mi propio hijo, no dijo nada, ni una palabra para defenderme. Solo se encogió de hombros, como si estuviera de acuerdo con ella. «Mira, mamá», dijo finalmente con voz seca. «No hagas esto más difícil. Mariana tiene razón. Lo mejor es que uses el garaje. Ahí está limpio. Tiene espacio». Me llevaron hasta la puerta de metal y la abrieron. El olor a humedad y a gasolina me dio en la cara. Habían puesto un colchón viejo en el rincón, junto a las herramientas y cajas de cartón. Mis maletas estaban apiladas a un costado. Sentí que me partía en 2. Era como si me estuvieran arrojando como basura. Me quedé de pie, sin moverme, con la cabeza llena de recuerdos. Las fiestas que organizamos en esa casa, las noches de Navidad, las mañanas de domingo con Julián preparando café. Todo lo había construido yo. Cada ladrillo, cada sacrificio. Y ahora me reducían a un rincón frío del garaje. Mariana me empujó suavemente hacia adentro, pero en su gesto no había compasión, solo impaciencia. «Ándele, acomódese. Es temporal. Cuando organicemos mejor la casa, veremos qué hacemos». Rodrigo me dio la espalda y subió las escaleras. Ni siquiera me miró. Me senté en el colchón con las manos temblando. Las paredes grises me devolvían un eco vacío. Quise llorar, pero ya no tenía lágrimas. Había gastado todas en el cementerio. El silencio del garaje era distinto. No era el silencio del duelo, sino el silencio del desprecio. Me quedé allí, inmóvil, durante horas. La noche cayó y el frío se coló por las rendijas de la puerta. Apenas podía mover los dedos. Pensaba en Julián, en cómo él siempre me prometía que nunca me faltaría nada. Y recordé lo que nadie sabía. Meses antes de enfermarse, él me había entregado una carpeta azul. «Guárdala bien», me dijo. «Si algún día yo no estoy, esto es para ti». En ese momento, en medio de la humillación y del dolor, lo recordé con claridad. La carpeta estaba en el fondo de una de mis maletas. Me arrodillé, la busqué con desesperación y ahí estaba. Mis manos temblaban al abrirla. Dentro había documentos,
escrituras y una carta con su letra firme. Mi amor, sé que nuestra hija política no te quiere. Sé que Rodrigo a veces se deja manipular. Por eso puse a tu nombre la hacienda de San Gabriel y el rancho en Jalisco. Nadie más lo sabe. Todo es tuyo. Nunca dejes que te hagan sentir menos. Tú eres la dueña de todo. El aire me faltó. Era cierto. Julián lo había hecho a escondidas. Yo era dueña de una hacienda enorme y de un rancho con ganado, propiedades que valían millones. Y Mariana no tenía ni idea. Cerré la carpeta con cuidado. Volví a escuchar las risas de ellos arriba, celebrando como si yo no existiera. Me dolía el alma, pero junto al dolor, algo más nació dentro de mí. Una calma fría, una fuerza que no había sentido nunca. Asentí en silencio, como quien acepta una verdad amarga. Si ellos querían tratarme como basura, iban a descubrir muy pronto el error que estaban cometiendo. Esa misma noche, mientras ellos dormían, me prometí que no volvería a pedirles nada. Al contrario, haría que fueran ellos quienes tocaran mi puerta, y no tuve que esperar demasiado. Al amanecer, escuché pasos nerviosos en la escalera. Mariana golpeó la puerta del garaje con desesperación. Su voz sonaba rota, como nunca antes la había escuchado. «Doña Elena, por favor, abra. Necesitamos hablar con usted». La mujer que horas antes me había tratado como basura, ahora estaba de rodillas, suplicando frente a mi puerta. El amanecer en la colonia americana fue gris y húmedo. Los primeros ruidos de la calle comenzaron a filtrarse por la rendija del garaje. El panadero tocando su claxon, un perro ladrando a los repartidores, el rechinido de una bicicleta vieja pasando frente a la casa. Yo estaba despierta desde antes de que saliera el sol. No había dormido. El colchón en el piso estaba húmedo, el aire olía a gasolina y a polvo acumulado, mi espalda dolía y mis ojos ardían, pero mi mente estaba completamente alerta. Tenía la carpeta azul escondida entre mis maletas, no podía dejarla a la vista. Era lo único que me daba fuerza, el recordatorio de que lo que me había hecho Mariana no era el final. Al contrario, podía ser el inicio de algo diferente. Mi esposo, Julián, había previsto todo y me había dejado con más de lo que cualquiera en esta casa imaginaba. Apenas comenzaba a ordenar esos pensamientos cuando escuché pasos acelerados en la escalera. Después, los golpes contra la puerta del garaje. «¡Doña Elena!». La voz de Mariana sonaba tensa, como si hubiera perdido su seguridad habitual. «Abra la puerta, por favor». Me quedé quieta, observando la sombra que se formaba en la rendija. Ella volvió a golpear. «Necesitamos hablar. Es urgente». La misma mujer que horas antes me había arrojado aquí como si fuera basura ahora parecía desesperada. No respondí, solo esperé. Oí que discutía con Rodrigo en voz baja. Apenas distinguí algunas frases. «¿Cómo que no sabías? Tienes que arreglar esto. Nos puede costar caro». Finalmente se alejaron. La casa volvió a quedarse en silencio. Respiré hondo. Sabía que el momento de actuar había llegado. Saqué la carpeta azul de entre la ropa y volví a revisar cada hoja. Eran varias escrituras. La hacienda San Gabriel y el rancho El Encinar, ambos en los Altos de Jalisco. Había sellos notariales y copias certificadas. También había una carta breve de Julián, escrita a mano. «Elena, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. No confíes en Rodrigo, menos en Mariana. Todo lo puse a tu nombre. Habla con el notario Ortega y con Mateo, el mayordomo. Ellos saben qué hacer. No estás sola, Julián». Las palabras eran simples, pero me dieron un empuje que necesitaba. Julián había visto lo que yo no quería aceptar, que mi hijo y mi nuera no me respetaban. Por eso actuó en silencio. Y gracias a eso, yo tenía ahora un recurso que ellos ignoraban. Busqué en mi bolso viejo y saqué mi celular. Era un aparato anticuado, con la pantalla resquebrajada, pero todavía funcionaba. Revisé los contactos. Ahí estaba, Lic Ortega, notario. Otro nombre me llamó la atención, Don Mateo, Hacienda. Recordé que Julián siempre hablaba de él con confianza, como de un hombre leal. Apreté el número del notario, contestó un asistente, y cuando dije mi nombre me pasaron la llamada de inmediato. «Doña Elena, buenos días», me dijo una voz pausada, de hombre mayor. «Soy el licenciado Ortega». «Buenos días, licenciado. Lamento molestarlo tan temprano. Soy la esposa de don Julián Vargas». Hubo un silencio breve. «Lo siento mucho por su pérdida. Su esposo era un hombre respetado». «Gracias, licenciado. Necesito hablar con usted. Tengo en mis manos unos documentos que él me dejó». «Lo entiendo perfectamente, doña Elena.
Su esposo me adelantó algunas cosas antes de fallecer. ¿Quiere que nos veamos en la oficina o prefiere que vaya a su casa? Miré alrededor del garaje. La idea de recibirlo allí me revolvía el estómago. Prefiero encontrarlo en su oficina. Muy bien, estoy disponible a partir de las 11 de la mañana. Colgué con cuidado y marqué el otro número. Contestó un hombre con voz ronca. Bueno, ¿don Mateo? Soy Elena Vargas, la esposa de don Julián. Hubo un silencio largo, después un respiro profundo. Doña Elena, lo lamento mucho. No pensé que fuera a recibir esta llamada tan pronto. ¿Está bien? Miré mis maletas apiladas, el colchón tirado en el suelo. Podría estar mejor. Don Julián me dijo que usted sabía qué hacer con la hacienda y el rancho. Sí, señora, todo está en orden. Los trabajadores están pendientes y la propiedad sigue a su nombre, tal como él lo dispuso. Usted decide cuándo quiere presentarse. Cerré los ojos. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Quiero ir cuanto antes. Yo mismo la paso a buscar. Dígame dónde está. Le di la dirección. No mencioné que estaba en el garaje, solo dije que en casa. Colgué justo cuando escuché de nuevo pasos arriba. Me acomodé el cabello y guardé los papeles en mi bolsa debajo de un suéter. No quería que Mariana sospechara. La puerta del garaje se abrió de golpe. Ella apareció con el rostro descompuesto, sin maquillaje, el cabello en desorden. Rodrigo venía detrás, callado. «Necesitamos hablar», dijo Mariana sin rodeos. «¿Sobre qué?», pregunté. Ella dudó unos segundos. Ayer me puse nerviosa. No era mi intención que usted se sintiera mal». Rodrigo miraba el suelo. Yo sabía que algo había pasado. Algo más allá de un simple arranque de crueldad. Mariana no era el tipo de persona que se disculpaba sin motivo. «¿Y qué quieres ahora?», le pregunté con voz serena. «Quiero que olvidemos lo de ayer», dijo con una sonrisa forzada. «Usted puede quedarse en la casa». «Gracias, pero no es necesario». Su rostro cambió. «¿Cómo que no es necesario?». «Ya hice planes». Rodrigo levantó la cabeza, sorprendido. «¿Qué planes, mamá?». «Después les contaré. Ahora quiero descansar». Me giré y regresé a sentarme en el colchón. Mariana se quedó en la puerta unos segundos, apretando los dientes. Finalmente salió y la cerró de golpe. A las 11 en punto, escuché un motor detenerse frente a la casa. Me asomé por la pequeña ventana del garaje. Una camioneta vieja, color blanco, con un hombre de sombrero al volante. Reconocí de inmediato que debía ser Mateo. Tomé mis maletas más importantes, las que contenían ropa y la carpeta azul. Abrí la puerta despacio y salí sin mirar atrás. Ni Mariana ni Rodrigo bajaron. Mateo me saludó con respeto. «Doña Elena, a sus órdenes». «Gracias por venir, Mateo». Subí a la camioneta. Mientras nos alejábamos, vi por el espejo retrovisor la casa donde me habían tratado como si fuera un estorbo. Mariana estaba en la ventana del segundo piso, mirándonos con los brazos cruzados. No sentí rencor en ese instante, solo una certeza. Ya no volvería a entrar en esa casa como antes. El camino hacia los altos fue largo. Mateo no hablaba mucho, pero sus pocas palabras me daban calma. Me contó que los trabajadores de la hacienda estaban al tanto de que todo estaba en mi nombre, que Julián había dejado instrucciones claras. Él confiaba en usted, doña Elena. Decía que nadie más podía cuidar esas tierras. Miré por la ventana el paisaje que se abría, con montañas verdes y campos de maíz extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Era un México que conocía desde joven, pero que había dejado de visitar hacía años. Después de casi 2 horas de viaje, llegamos a la entrada de la Hacienda San Gabriel. Un portón de hierro con letras antiguas nos recibió. Mateo bajó, abrió el candado y la camioneta entró lentamente. Sentí un nudo en la garganta. Era un lugar enorme, la casa principal de paredes blancas y tejas rojas, un patio central con una fuente apagada, corrales a lo lejos donde se escuchaba el mugido de las vacas. Me ayudaron a bajar las maletas. Los trabajadores me saludaban con respeto, llamándome Doña Elena. Algunos bajaban la mirada, otros sonreían tímidamente. Entré en la casona y respiré profundo. El aire era fresco, con olor a madera antigua y tierra húmeda. No había lujos exagerados, pero sí una dignidad que me abrazaba. Me senté en la sala principal. Mateo me sirvió un vaso de agua y me dijo: «Aquí está segura, nadie puede sacarla, todo está en regla». Apreté la carpeta azul contra el pecho. Por primera vez desde el funeral,
Me sentí en control. No había olvidado la humillación del garaje, pero ahora tenía un lugar donde empezar de nuevo. Esa tarde, mientras Mateo me explicaba los detalles de la hacienda, mi celular vibró. Era un mensaje de Mariana. «Doña Elena, necesitamos hablar urgentemente. Llámeme, por favor». No respondí. Miré la ventana abierta. Los campos verdes se extendían frente a mí. Por dentro, supe que esa llamada desesperada era apenas el inicio. El sol de los Altos caía fuerte al mediodía cuando me senté en la terraza de la Hacienda San Gabriel. Había pasado la noche anterior en una de las habitaciones principales, una cama amplia, colchones limpios y sábanas con olor a jabón casero. Después de haber dormido en un garaje húmedo, aquella habitación me pareció un lujo. No era extravagancia, era dignidad. Don Mateo me había preparado café de olla en la mañana y pan recién hecho. Los trabajadores me saludaron con respeto al verme caminar por el patio. Ninguno parecía sorprendido de que yo estuviera allí, como si todos supieran desde hace tiempo que yo era la dueña legítima. Eso me confirmó que Julián había organizado todo con cuidado. A media mañana llegó el licenciado Ortega. Era un hombre mayor, de traje gris claro y lentes gruesos. Traía consigo una carpeta de cuero. Me saludó con un apretón de manos firme. «Doña Elena, lamento mucho su pérdida, pero también quiero darle tranquilidad. Todo está en orden». Nos sentamos en la mesa grande del comedor. Ortega abrió la carpeta y fue sacando documentos. Me explicó uno por uno. «Aquí está la escritura de la Hacienda San Gabriel. Aquí la del rancho El Encinar. Ambas propiedades están registradas a su nombre. También tenemos cuentas bancarias asociadas a la operación del rancho, que quedaron bajo su control exclusivo. Don Julián fue muy claro. Todo debía estar blindado para usted». Yo asentía en silencio, tomando nota mental de cada detalle. No quería parecer confundida. Sabía que Mariana y Rodrigo contarían con mi debilidad, pero ya no estaba dispuesta a mostrar flaquezas. ¿Y hay algún riesgo legal?, pregunté. «Ninguno. El testamento está protocolizado. Su hijo Rodrigo no figura como heredero de estas propiedades, y mucho menos su esposa. Ellos no pueden reclamar nada». Sentí un alivio enorme, aunque también una punzada amarga. Julián había previsto incluso la deslealtad de nuestro propio hijo. Después de revisar los papeles, Ortega me entregó varias llaves y documentos originales. Le recomiendo cambiar cerraduras, reforzar vigilancia y avisar a los trabajadores que cualquier orden debe venir directamente de usted. «Así será, licenciado». Cuando se fue, don Mateo entró con una libreta. «Doña Elena, estos son los gastos mensuales. Mantenimiento, alimento para el ganado, sueldos. Todo está detallado aquí». Le agradecí y pasé un rato revisando números. No entendía del todo las cuentas, pero estaba decidida a aprender. Esa tarde lo acompañé a los corrales para ver cómo trabajaban. Había más de 100 cabezas de ganado, caballos en buenas condiciones y peones ocupados en reparar una cerca. «Todo esto ha seguido funcionando gracias a las instrucciones de don Julián», me explicó Mateo. «Él confiaba en que usted, llegado el momento, sabría tomar decisiones». Caminé entre los animales con paso lento, escuchando el mugido de las vacas y el ruido metálico de las herramientas. Sentí que volvía a tener un propósito. Cuando regresamos a la casa, mi celular vibraba sin parar. Varias llamadas perdidas de Rodrigo y mensajes de Mariana. «Doña Elena, necesitamos hablar urgente. Por favor, conteste. Es importante». «¿Dónde está?» «Rodrigo está preocupado». No respondí. Los dejé en silencio. Al caer la tarde, mientras tomaba un café en el corredor de la hacienda, sonó otra vez. Esta vez contesté. Era Rodrigo. «Mamá, ¿dónde estás?», preguntó con tono alterado. «Estoy bien, Rodrigo. No te preocupes». «¿Cómo que no me preocupe? Mariana y yo despertamos y usted ya no estaba. Sus cosas desaparecieron. Pensamos que algo malo había pasado. Solo necesitaba un lugar donde descansar». Hubo un silencio incómodo. «Mamá, Mariana se siente mal por lo de ayer. Estaba nerviosa. No quiso lastimarla. Ya está hecho, hijo. No lo voy a discutir». Rodrigo suspiró. «Pero, ¿dónde está? Necesitamos hablar en persona». «No es necesario por ahora. Cuando tenga algo que decirles, yo los buscaré». Corté antes de que respondiera. Me quedé mirando la pantalla apagada, sintiendo una mezcla de tristeza y fuerza. Mi hijo estaba atrapado entre su esposa y su deber conmigo.
pero había elegido callar cuando Mariana me humilló. Eso no podía olvidarlo. Los días siguientes fueron de organización. Mandé cambiar las cerraduras de la casona y reforzar la vigilancia en la entrada principal. Ordené que cualquier visita fuera registrada y que nadie entrara sin mi autorización. Mateo supervisaba cada detalle y me mantenía al tanto. En paralelo, comencé a recorrer la hacienda para conocerla a fondo. Entré en la bodega donde se guardaban herramientas, revisé la cocina principal donde trabajaban 2 cocineras de toda la vida y hablé con los capataces. Todos me trataban con respeto, incluso con cierta familiaridad. Era evidente que sabían de mi papel desde antes de que yo lo aceptara. Una tarde, Mateo me llevó al despacho que había sido de Julián. El olor a tabaco y madera me golpeó de inmediato. Sobre el escritorio quedaban algunos papeles, un tintero seco y fotografías familiares. «Aquí están los archivos contables de los últimos meses», dijo Mateo señalando un archivero metálico. Me quedé sola en la habitación. Abrí cajones y encontré cuadernos con anotaciones de Julián, compras de ganado, deudas pequeñas pagadas al contado, nombres de proveedores. También hallé cartas antiguas, algunas dirigidas a mí que nunca había enviado. Me senté y las leí con calma. Julián había sospechado desde hace tiempo que Mariana no me respetaba, y por eso actuó con precaución. Esa noche apenas pude cenar. Tenía demasiadas cosas en la cabeza. La hacienda era mía, pero mantenerla en pie requería trabajo y decisiones firmes. Y tarde o temprano, Mariana y Rodrigo iban a presentarse aquí. No tardaron mucho. El cuarto día después de mi llegada, la portería me avisó por radio. «Doña Elena, hay una señora que dice ser su nuera. Trae un carro con maletas». Me acerqué a la ventana del segundo piso y vi claramente, era Mariana. Se bajó del auto con 2 maletas grandes y un gesto altivo, aunque su postura dejaba ver nerviosismo. «¿Quiere pasar?», me dijo el vigilante. Respiré profundo. «No está autorizada. Dígale que lo lamento, pero no puede entrar». Vi desde arriba cómo el vigilante le daba el mensaje. Mariana abrió mucho los ojos, gritó algo que no alcancé a oír y trató de forzar la entrada, pero el portón permaneció cerrado. Después de unos minutos de discusión inútil, se subió de nuevo al coche y se fue. Mateo me miró en silencio. «¿Está segura de que no quiere recibirla?» «Completamente». Esa misma noche recibí una llamada de Rodrigo. «Mamá, ¿qué está pasando?» Mariana me dijo que intentó visitarla y que no la dejaron pasar. «Así es. Pero, ¿por qué?» «Porque ya no estoy dispuesta a que me falten al respeto en mi propia casa». Rodrigo guardó silencio. «Mamá, usted sabe que la queremos. Solo necesitamos entender qué está pasando. Cuando lo considere, se los explicaré». Colgué de nuevo. Al acostarme esa noche, pensé en todo lo que había sucedido en tan poco tiempo, del velorio de Julián, al garaje, a descubrir los documentos, y ahora a estar instalada en la hacienda con pleno control. No había planeado nada, pero estaba siguiendo las instrucciones que mi esposo dejó. Me dormí sabiendo que el verdadero enfrentamiento con Mariana y Rodrigo apenas estaba comenzando. La mañana comenzó tranquila en la hacienda San Gabriel. El canto de los gallos y el ruido del agua corriendo por las acequias me despertaron antes de que saliera el sol. Me levanté despacio, me puse un rebozo sobre los hombros y bajé a la cocina. Las cocineras ya estaban preparando tortillas y café. El ambiente era cálido, muy distinto al silencio incómodo del garaje donde había pasado la primera noche después del velorio. Aquí, aunque todavía cargaba el dolor por la ausencia de Julián, podía respirar. Mientras desayunaba, don Mateo entró con expresión seria. Traía un radio en la mano. «Doña Elena». La señora Mariana volvió a presentarse en la entrada. Esta vez vino sola, pero insiste en que necesita hablar con usted. Dejé la taza en la mesa. No era sorpresa. Desde que la habían rechazado el día anterior, no había dejado de enviar mensajes. La había ignorado todos. «Dígale que no está autorizada a pasar», respondí firme. Mateo asintió y salió. Minutos después, desde la ventana del corredor, pude verla a lo lejos, parada frente al portón, discutiendo con el vigilante. Traía el cabello suelto y la cara roja de enojo. Después de unos minutos, se subió a su carro y se fue. Yo sabía que esto apenas empezaba. Mariana no era de rendirse. Al mediodía recibí una llamada del licenciado Ortega. «Doña Elena, necesito informarle de algo. Su nuera ha venido a mi oficina preguntando sobre las propiedades de su esposo». «¿Y qué le dijo usted?».
Pregunté con el corazón acelerado. Lo mismo que le digo a cualquiera que no es propietario, que no puedo dar información. Ella estaba insistente. Incluso insinuó que usted no estaba en condiciones de manejar todo esto. Me mordí los labios. Mariana ya estaba buscando maneras de desestabilizarme. Licenciado, le agradezco que mantenga todo bajo reserva. Por supuesto, le recomiendo reforzar la seguridad. Después de colgar, reuní a Mateo y a 2 trabajadores de confianza. Les pedí que nadie entrara a la hacienda sin mi autorización directa. También que anotaran cada visita, llamada o intento de contacto de Mariana o Rodrigo. Necesito que entiendan algo, les dije con calma. A partir de ahora, cualquier orden viene solo de mí, nadie más. Ellos asintieron con seriedad. Esa tarde, mientras revisaba papeles en el despacho de Julián, recibí otra llamada. Esta vez era Rodrigo. Mamá, ¿podemos hablar? Dime. Mariana me contó que no la dejaste entrar. Está muy afectada. Dice que la trataste mal. Rodrigo, lo único que hice fue poner un límite. Ella me echó al garaje como si fuera basura el mismo día que enterramos a tu padre. No esperes que me quede callada. Hubo un silencio largo. Mamá, yo sé que estuvo mal, pero Mariana estaba estresada. Había mucho movimiento en la casa. Todos estábamos nerviosos. No, hijo. Ella lo hizo porque quiso, y tú lo permitiste. Rodrigo respiró hondo. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? Quiero respeto, nada más. No voy a aceptar que me humillen en mi propia casa. Pero, ¿qué casa? Preguntó confundido. Sonreí con amargura. Aún no sabía que ya no tenía ningún derecho sobre la hacienda. Cuando sea el momento, te lo explicaré. Colgué antes de que siguiera preguntando. Esa noche casi no dormí. Sabía que tarde o temprano, Rodrigo y Mariana iban a intentar algo más fuerte. Y no me equivoqué. Al día siguiente, justo después del almuerzo, llegó una camioneta a la entrada. El vigilante avisó por radio. Doña Elena, es el señor Rodrigo. Trae a su esposa. Dicen que necesitan entrar urgentemente. Sentí un nudo en el estómago. Pedí que los hicieran esperar. Bajé al portón acompañada de Mateo. Cuando llegamos, Rodrigo estaba de pie, apoyado en la camioneta, con cara seria. Mariana, a su lado, con los brazos cruzados. Mamá, necesitamos hablar ya, dijo Rodrigo en cuanto me vio. Aquí estoy. Habla. No puede ser que nos estés tratando así, dijo Mariana, adelantándose. Esta casa siempre fue de la familia. Tenemos derecho a estar aquí. Esta hacienda fue de Julián, y ahora está a mi nombre. Respondí sin levantar la voz. Nadie más tiene derechos aquí. Mariana se puso roja. Eso no es cierto. Rodrigo es su hijo, y todo lo de Julián también le pertenece. Miré a mi hijo directamente. Rodrigo, ¿quieres escuchar la verdad? Él bajó la mirada. Mamá, solo queremos arreglar esto en paz. No hay nada que arreglar. Las escrituras están a mi nombre, y si vuelven a intentar entrar sin mi permiso, llamaré a la policía. Rodrigo abrió los ojos con sorpresa. Mariana lo jaló del brazo. ¿Lo ves? Nos quiere dejar sin nada. Yo no respondí. Solo me giré y volví hacia la casa, dejando a Mateo cerrando el portón. Los escuché discutir mientras se alejaban. Esa tarde, ya más tranquila, me senté en el despacho con los documentos frente a mí. Era doloroso enfrentar a mi propio hijo, pero más doloroso había sido aceptar humillaciones en silencio durante tanto tiempo. Ahora no iba a retroceder. A medianoche, recibí un mensaje inesperado de Rodrigo. Mamá, necesito hablar contigo a solas. Mariana no sabe que te escribo. ¿Podemos vernos mañana? Leí el mensaje varias veces antes de responder. Finalmente escribí. Ven solo. A las 10 en la hacienda. Apagué el celular y me quedé mirando el techo. Sabía que esa conversación podía cambiarlo todo. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual. No había podido dormir bien pensando en el mensaje que Rodrigo me había enviado. Me levanté con la mente pesada, preparé café y caminé por el corredor de la hacienda mirando el cielo nublado. Tenía dudas, muchas dudas. No sabía si mi hijo quería hablar conmigo sinceramente o si todo era parte de un plan armado por Mariana. Don Mateo me vio en la cocina y notó mi preocupación. ¿Todo bien, doña Elena?, preguntó mientras servía agua en una jarra de barro. Rodrigo viene hoy. ¿Quiere hablar a solas conmigo?, le respondí. Mateo frunció el ceño. ¿Quiere que esté cerca por si acaso? Sí, pero no dentro. Quiero escucharlo directamente. Mateo asintió. Sabía respetar los momentos delicados. A las 10 en punto, la camioneta de Rodrigo apareció en la entrada. Venía solo, como había prometido. Bajó despacio, con ropa sencilla, sin el traje elegante que solía usar en la ciudad.
Caminó hacia mí con paso inseguro. Lo recibí en el corredor, donde había 2 sillas de madera. Nos sentamos frente a frente. El silencio fue largo hasta que él habló. Mamá, necesito pedirte perdón. Me quedé observando sus manos temblorosas. ¿Perdón por qué, Rodrigo? Por lo del garaje, por dejar que Mariana te tratara así. Yo no supe reaccionar. Me quedé callado porque pensé que era lo mejor para evitar un problema. Pero fue una cobardía. Sentí un nudo en la garganta. No estaba acostumbrada a escucharlo reconocer sus errores. Lo permitiste, Rodrigo. Y no fue la primera vez que te quedaste callado. Le respondí sin levantar la voz. Él bajó la mirada. Lo sé. Mariana tiene carácter fuerte. Muchas veces cedo porque pienso que así se evitan discusiones. Pero ayer, cuando me dijiste que todo estaba a tu nombre, empecé a entender. Papá sabía lo que hacía. Me incliné un poco hacia él. ¿Sabías que tu padre había puesto la hacienda y el rancho a mi nombre? Rodrigo negó con la cabeza. No, mamá. Para mí fue una sorpresa. Mariana se molestó mucho cuando lo supo. Dice que es injusto, que como hijo yo debía heredar también. Tu padre lo decidió así porque sabía cómo eras, Rodrigo. Sabía que Mariana no me respetaba y que tú no ibas a defenderme. Él cerró los ojos y apretó los puños. Tiene razón, mamá. He sido débil. Guardamos silencio un momento. Yo lo miraba y recordaba al niño que alguna vez corrió por estos mismos pasillos, jugando con un trompo, buscando a su padre. Ahora era un hombre adulto que parecía perdido. ¿Qué quieres de mí, Rodrigo? Pregunté finalmente. Quiero una oportunidad para demostrar que no soy como Mariana. Eso lo decides tú, no yo. Mamá, Mariana está muy alterada. Dice que va a buscar un abogado para reclamar la hacienda. Puede intentarlo, pero no tiene nada que hacer. Las escrituras son claras. Rodrigo asintió, como si esa respuesta le quitara un peso. Yo no quiero pelear contigo, mamá. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a cambiar. Entonces empieza por poner límites a tu esposa, le respondí, porque mientras ella siga creyendo que puede decidir sobre mi vida, nada va a mejorar. Rodrigo se quedó callado. Lo vi tragar saliva, incómodo. Lo intentaré, dijo al fin. Terminamos la conversación sin abrazos, sin escenas. Fue un diálogo frío, pero necesario. Antes de irse, me miró a los ojos y dijo, «Gracias por recibirme, mamá». Lo vi alejarse en su camioneta y sentí una mezcla de alivio y tristeza. No era fácil reconocer que mi propio hijo se había convertido en alguien débil frente a una mujer como Mariana. Por la tarde, don Mateo entró con noticias. Doña Elena, la señora Mariana estuvo rondando por el pueblo. Habló con algunos vecinos, preguntando por usted y por los trabajadores. Parece que está buscando apoyo. Déjela. Mientras no cruce la puerta, no puede hacer nada. Esa noche, mientras cenaba en la cocina de la hacienda, mi celular volvió a sonar. Era Mariana. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Doña Elena, usted no puede apartar a Rodrigo de su familia. Está cometiendo un error. Lo que le pertenece a él también me pertenece a mí. No se equivoque. Guardé el celular en silencio. Sus palabras solo confirmaban lo que ya sabía. Para Mariana todo era cuestión de control y dinero. Al día siguiente, el licenciado Ortega vino a la hacienda para revisar algunos documentos. Lo recibí en el despacho y le conté lo ocurrido con Rodrigo y Mariana. No se preocupe, doña Elena. Legalmente todo está blindado. Pero sí le recomiendo estar preparada. Mariana puede intentar demandas sin fundamento para presionarla. ¿Y qué hago si lo hace? Me llama a mí. Yo me encargo. Me dio confianza escucharlo hablar con tanta seguridad. Julián había elegido bien a sus aliados. Pasaron unos días de relativa calma. Yo me dedicaba a recorrer la hacienda, revisar las cuentas y supervisar a los trabajadores. Poco a poco, ellos también se daban cuenta de que yo estaba al mando. Algunos venían a consultarme directamente, algo que antes solo hacían con Julián. Yo respondía con sencillez, aprendiendo sobre la marcha. Una tarde, mientras observaba el corral, vi llegar un coche negro a la entrada. No era Rodrigo ni Mariana. Era un abogado que ella había contratado. Traía un sobre en la mano. El vigilante me lo entregó. Era una notificación. Mariana quería iniciar un procedimiento legal para revisar la herencia de Julián. Me senté en la sala y leí el documento con calma.
Sabía que no tenía sustento, pero me dolió ver hasta dónde era capaz de llegar. Llamé al licenciado Ortega y le conté. «Es lo que esperaba», dijo él. «No se preocupe. Vamos a responder con pruebas. Esto no tiene futuro en un juzgado». Esa noche, mientras los trabajadores cenaban en la cocina, yo me quedé sola en el corredor. Sentía cansancio, pero también determinación. Mariana estaba dispuesta a todo, y yo debía estar preparada. Antes de irme a dormir, escuché el rugido de un motor afuera. Me asomé por la ventana y vi a Mariana parada frente al portón, bajo la luz de los faroles. Lloviznaba, pero ella no se movía. Golpeaba la puerta con desesperación. «Doña Elena, abra. Tenemos que hablar ya», gritaba. Me quedé de pie, observándola desde la distancia. No ordené que abrieran. La vi mojarse bajo la lluvia, con la ropa pegada al cuerpo, gritando cada vez más fuerte. Los trabajadores me miraban esperando instrucciones, pero yo solo levanté la mano. «Déjenla ahí». Mariana cayó de rodillas frente al portón, llorando y golpeando con las manos. El sonido de sus sollozos se mezclaba con la lluvia. Por primera vez, entendí que la situación había dado un giro. La mujer que me había echado al garaje como si fuera basura, ahora rogaba en el barro frente a mi puerta. Y yo, en silencio, me limité a observarla. La lluvia no paraba. Desde el corredor de la Hacienda San Gabriel, observaba cómo Mariana permanecía de rodillas frente al portón, empapada, con el maquillaje corrido y el cabello pegado al rostro. Golpeaba la puerta con las manos y gritaba mi nombre una y otra vez. Los trabajadores se miraban entre sí, incómodos, esperando una orden. Yo me limité a decirles, «Nadie abre». Me quedé allí, con el corazón acelerado pero la expresión serena. Durante años había soportado sus humillaciones en silencio. Ahora era ella la que rogaba. Pasaron varios minutos hasta que Rodrigo apareció. Llegó en su camioneta, frenó bruscamente y corrió hacia ella. Se quitó la chaqueta para cubrirla de la lluvia y trató de levantarla. «Mariana, vámonos ya», le decía con desesperación. Ella se aferraba al portón llorando. «No me voy hasta que me abra. No puede hacerme esto». Rodrigo levantó la vista y me vio en el corredor, a lo lejos. Nuestros ojos se cruzaron. Su expresión era de súplica, pero yo no hice ningún gesto. Solo di media vuelta y entré en la casa. Esa noche, mientras la lluvia seguía golpeando los techos de teja, supe que había llegado al límite de la paciencia. No podía permitir que Mariana siguiera usando a Rodrigo como escudo. Había llegado el momento de sentarnos cara a cara y dejar todo claro. A la mañana siguiente llamé al licenciado Ortega y le pedí que viniera de inmediato. «Necesito que prepare los documentos», le dije. «Quiero dejar por escrito los límites». Enseguida doña Elena llegó al mediodía con una carpeta gruesa. Nos reunimos en el despacho de Julián. Ortega redactó un documento sencillo pero contundente. Yo era la única propietaria de la Hacienda San Gabriel y del rancho El Encinar. Nadie más tenía derechos sobre esas propiedades. Cualquier intento de reclamar sería considerado hostigamiento. «Con esto, usted puede estar tranquila», me dijo. «Si ellos insisten, yo mismo presentaré la defensa». Asentí. Pero no era suficiente. Yo quería que Rodrigo y Mariana escucharan de mi boca lo que estaba dispuesto a permitir y lo que no. Llamé a Rodrigo y lo cité para esa misma tarde, junto con Mariana. «Los espero a las 5 en la hacienda. Vengan juntos». Su voz sonaba tensa del otro lado del teléfono. «¿Estás segura, mamá?» «Muy segura». A la hora acordada llegaron en silencio. Rodrigo conducía. Mariana miraba por la ventana con la cara seria. El portón se abrió solo porque yo lo permití. Don Mateo los acompañó hasta la sala principal, donde yo los esperaba con la carpeta de Ortega sobre la mesa. Se sentaron frente a mí. Nadie habló durante varios segundos. El ambiente estaba cargado. Fui directa. «Rodrigo, Mariana, ya no voy a permitir más faltas de respeto. Esta hacienda y el rancho están a mi nombre. Aquí se hace lo que yo diga». Mariana abrió la boca para responder, pero levanté la mano. «Escúchame primero». Saqué los documentos y los puse frente a ellos. Ortega, que estaba a un costado, aclaró: «Todo es legal. Cualquier intento de reclamar no tiene fundamento». Mariana se puso roja. «Esto es una injusticia. Rodrigo es hijo único. Debería tener lo mismo que usted. Tu esposo tuvo su oportunidad de heredar respeto y confianza», le respondí sin titubear, pero eligió callar cuando más lo necesitaba. Rodrigo bajó la cabeza. «Mamá, ya te pedí perdón.
Y yo escuché tu disculpa, pero eso no borra lo que pasó. Me incliné hacia adelante, mirándolos directamente. Aquí está mi decisión. Ustedes no van a vivir en esta hacienda ni en el rancho. No van a disponer de mis bienes. No van a decidir sobre mi vida. Mariana se quedó helada. Entonces, ¿qué quieres de nosotros? Preguntó con un hilo de voz. Respeto. Nada más. Rodrigo respiró hondo. ¿Y si necesitamos ayuda, mamá? Se les ayudará en lo mínimo, si lo merecen, pero nunca más a costa de mi dignidad. El silencio se apoderó de la sala. Mariana lloraba bajito. Rodrigo se veía derrotado. Finalmente Ortega intervino. He preparado un acuerdo simple. Si lo firman, reconocen que no tienen derechos sobre estas propiedades y se comprometen a no hostigar a la señora Elena. A cambio, ella podrá darles un apoyo temporal mientras se organizan. Rodrigo tomó la pluma con manos temblorosas y firmó. Mariana dudó, pero al ver la mirada seria de Ortega y la mía, terminó estampando su firma también. Sentí un alivio enorme. No era venganza, era orden. Después de firmar, me levanté. Ahora pueden retirarse. Mariana me miró con los ojos llenos de lágrimas. Doña Elena, no sabe cuánto lo siento. No respondí. Solo caminé hacia la ventana y observé el campo. Rodrigo la tomó del brazo y la guió hacia la salida. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me dejé caer en la silla. El cuerpo me temblaba, pero no de miedo, sino de liberación. Don Mateo entró y me puso una mano en el hombro. Hizo lo correcto, doña Elena. Lo sé, Mateo. Ya no podía seguir viviendo en silencio. Esa noche cené sola en el comedor. No sentí tristeza, sino paz. Por primera vez en mucho tiempo, estaba segura de que el futuro dependía solo de mí. Antes de acostarme, recibí un mensaje de Rodrigo. Mamá, gracias por todo. Voy a cumplir lo que firmamos. Perdóname si algún día puedes. Te quiero. Me quedé mirando la pantalla del celular. No respondí de inmediato. Lo guardé en el cajón de la mesita y apagué la luz. Sabía que nuestra relación no sería la misma, pero al menos ahora estaba marcada por límites claros. Al día siguiente, me levanté temprano y salí al corral. El aire fresco de la mañana me llenó los pulmones. Los animales pastaban tranquilos. Los trabajadores comenzaban su jornada. Caminé hasta la fuente del patio central y me senté en el borde. Cerré los ojos un momento y recordé a Julián. Su voz seguía allí, como un eco. No estás sola, Elena. Todo esto es tuyo. Y entendí que, a pesar del dolor, había encontrado una forma de seguir adelante, con dignidad, con respeto. Mariana y Rodrigo habían quedado en su lugar. Yo, por fin, estaba en el mío.